Trataré de hacer esta charla rápida y algo dinámica porque en realidad lo que quiero mostrar es una cosa, que el cambio es la única constante que tenemos en la vida. Y eso lo quiero relacionar también con nuestras actividades que estamos teniendo aquí. Este es un evento que es un cambio, es un nuevo cambio. Han habido cambios en la FIAP, se habla de unidad, ha habido cambios debidos al COVID. Siempre sucede algo que nos hace crear una cosa nueva. Y generalmente la cosa nueva o es buena para todos o no es tan buena para algunos. Entonces, de lo que vamos a hablar aquí, ya que estamos en España, es de la transición del virreinato o los virreinatos que hubieron en América a repúblicas independientes, específicamente en el virreinato del Perú y específicamente en Lima, la ciudad donde nací, donde tengo mis raíces y que quiero empezar y quiero terminar diciendo una cosa. Lima en realidad es la fusión de muchas culturas, pero principalmente la española y la nativa peruana. Entonces hay que tomar eso muy en cuenta porque la fusión es importante. Se habla de diversidad, se habla de integración, pero el resultado de ambas siempre es fusión. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces, la transición de virreinato a república. Vamos a andar en esto algo rapidito. Y primero estamos viendo aquí un periodo, digamos, una línea de tiempo en la que vemos el virreinato del Perú, la presencia española en América, la fundación del virreinato del Perú en 1542 y más o menos hasta 1780 una presencia dominante española en el área. Para 1780 ya tenemos los primeros movimientos revolucionarios independentistas que salieron de los nativos, Túpac Amaru, Túpac Katari y muchos otros que vieron en crear su propia recuperación de las tierras para su pueblo. Ese periodo de insurrección, que muchas veces no se aprecia porque se inició con los nativos, los indígenas de allí, empieza casi 40 años antes de que todas las repúblicas, o las últimas dos repúblicas, México y Perú, las que tenían mayor presencia española, se vuelven independientes. Para 1808, 1810, todos sabemos la historia de Napoleón, así que no vamos a llegar ahí, pero en las juntas de gobierno, en los diferentes puntos de control en América, ya se había creado estas, digamos, iniciativas de independencias. Nuestros países previos anteriores eran parte del virreinato, para este momento ya empiezan a crearse las nuevas repúblicas y de 1810 más o menos hasta 1821, por supuesto continúa, se independiza allí. Entonces la formación de la República del Perú creo que es un caso especial, porque probablemente es el único país que fue independizado dos veces y fue independizado dos veces a través de una guerra de independencia. ¿Por qué? Porque su capital, Lima, era el enclave más importante de España en América, por lo menos en Sudamérica. Se iban perdiendo los territorios, pero los realistas se iban concentrando más a más en Lima. Los próceres independentistas veían en que hasta que Lima no fuera libre, América no sería libre. Entonces San Martín, Bolívar y todos los otros que conocemos veían en esto el poder realmente ser independiente solo si Lima llegaba a ser independiente. Ya ni siquiera se hablaba del Perú, se hablaba de Lima. Entonces, una línea de tiempo corta, más o menos ese movimiento final que trae Bolívar, San Martín primero, junto con O'Higgins y muchos otros, empieza la que se llama la expedición libertadora de San Martín, que partió en 1819. Y para 1820 ya tenían el puerto del Callao, el principal puerto que abastecía Lima, bloqueado. Anterior a ese periodo, en el Virreinato del Perú se usaba una marca, que era la marca Perú, que Julio César y a mí la pueden explicar muchísimo mejor que yo, pero lo que sucedió fue que el director general de Correos en ese momento, Félix La Rosa, que era leal a los realistas, obviamente era una persona visionaria, y vio que este movimiento venía con muchísima fuerza y trataba de alguna manera de proteger su control sobre la administración postal. Entonces, para ese momento, él crea esta marca, la marca Franca Lima, que dentro de lo que es todo el virreinato del Perú, que todavía estaba bajo control y que él no podía realmente garantizar, por lo menos quería garantizar el correo que salía de Lima, que era la ciudad que estaba protegida. En Lima se descontinúa el uso de la marca Perú y esta queda reemplazada por esta marca Franca Lima.
Esta Franca Lima es un enigma porque los tratados postales, incluyendo el súper especializado catálogo de Colareta, que muchos recordarán aquí, la pone como inicialmente en 1828, 7 años después de la independencia. Pero con nuevas piezas que se han podido conseguir, se ha determinado de que esta marca en realidad viene desde 1819 y que tiene en paralelo exactamente lo que sucede, la revolución, los movimientos independentistas que tratan de alguna manera proteger la ciudad. Entonces, se conoce usada entre 1819 a 1831 y esta es la carta más antigua con la marca Franca Lima, que coincidentemente es de diciembre 4 de 1819, que va de Lima a Cádiz. Pongo aquí la imagen de San Martín porque en realidad fue porque San Martín y el movimiento y su ideal de independencia de América para independizar Lima es lo que realmente hizo o motivó o creó la necesidad de Félix La Rosa de alguna manera proteger su control sobre el correo que salía de él. Esta es la más antigua que se conoce. Interesantemente viene a Cádiz con la marca X, obviamente fue propagada y todo lo demás. Y hay una segunda carta aquí, que es de octubre de 1820, octubre 19. Para este momento, Cochrane, Lord Cochrane, de la Marina escocés, trabajando junto con la Armada Libertadora del Perú, había bloqueado el puerto de Callao y parte del norte del Perú, que ya era independiente, la parte de Trujillo. Pero también hay que tener en cuenta que Guayaquil ya era independiente, independiente como propio país, si se pudiese llamar así. Entonces, esta parte que está marcada por el óvalo era la parte que ya estaba bajo control de los independentistas y los realistas se movieron al sur, a la parte de Arequipa. Esta carta Franca Lima, que viene aquí a Madrid, salió de Lima a Madrid, en octubre de 1820, por ser ya generada dentro del Perú, cuando Félix La Rosa ya mostró su afiliación al movimiento patriótico, fue permitida salir a través del Callao sin ningún problema. Podían salir las cartas, así sea para venir aquí en España cuando estábamos en ese conflicto independentista, y recientemente encontré, este es Lord Cochrane, y recientemente tuve la oportunidad de encontrar esta carta en una colección que conseguí, de la cual tenemos una charla y muchas conversaciones al respecto, pero es una marca España nueva, que se presume por los expertos con los quienes consulté, de que no es conocida de ningún otro lugar, y probablemente sea la marca España que reemplazó la dañada marca España de Lima. Llega al Perú en febrero del 21, cuando ya Lima estaba bloqueada, ya San Martín estaba en movimientos para agarrar Lima y todo esto, estábamos a 3 meses de la independencia. Cartas de este periodo son rarísimas, del periodo de la independencia, y quizás por eso Colareta y los otros estudiantes de historia postal peruana con anterioridad, no teniendo las facilidades que tenemos hoy de la virtualidad y la comunicación tan rápida, no llegaron a tener conjunto de nuevas piezas que esclarecen qué es realmente lo que estamos viendo. Esta es otra marca Franca Lima, un poquito más, tenue, que ya sale del Perú en 1822. Ya el Perú era independiente. Ya San Martín estaba avanzando sus movimientos, ya estaba Lima, era independiente y avanzaba hacia otros territorios. Y esta carta va al conde de Montemar y Monteblanco, en Río de Janeiro. Es la primera carta que se conoce del Perú al Brasil. Y tiene una cosa particular, el contenido de la carta habla de este peninsular que dice de que lo quieren matar. Y él busca refugio en el otro imperio, en el otro reino, en el reino del Brasil, que era parte de Portugal y todo esto, como ya sabemos. Pero la carta llega un mes después de que Brasil es independiente. Hay una carta que le sigue a esta, que este señor se fue al Brasil, pero también se tuvo que ir porque Lord Cochrane, que también lo perseguía, llegó a Marañao y él estaba, bueno, no sé qué sucedió y finalmente se movió vino aquí de nuevo a España. Entonces, esto también muestra una dinámica de los realistas, los españoles, los peninsulares en América, que si no se afiliaban a la causa patriótica, si no aceptaban el cambio, hablamos de que el cambio es la única constante en la vida, tenían que regresar a lo anterior y eso fue lo que sucedió aquí. Bolívar, la intervención de Bolívar es posterior.
Y como hablaba, el Perú se independizó 2 veces. Empieza en 1821 y avanza durante los diferentes territorios, pero San Martín y Bolívar tuvieron una conversación en Guayaquil, en la cual San Martín pedía apoyo y Bolívar, digamos que un personaje histórico importante, pero digamos que él quería tener un poco más de crédito en la campaña. Entonces decidió que él iba a ser quien iba a continuar con la parte independentista del Perú. Y así fue, con otros próceres como Sucre y los demás, continuaron hasta la batalla de Ayacucho en 1824, cuando se pone realmente el fin de la nación, digamos, crece o se crea como la República del Perú con la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Los peruanos en agradecimiento, la parte norte del Perú de Trujillo, el Departamento de la Libertad, el primero que fue liberado o independiente, llamaron la ciudad de Trujillo la ciudad de Bolívar. Y esta carta con el Franca Lima va a Bolívar, Piura, que en aquella época era en realidad toda la parte del norte del Perú. Aquí ve una carta que va a Guayaquil, ya muy posterior. Esta es prácticamente la más tardía conocida. Va de Lima a Guayaquil, pero también aquí tiene una cosa muy interesante. Guayaquil ya no era parte de la Gran Colombia. Cuando Bolívar sale del Perú, siendo el liberador de Perú, Bolívar le hace la guerra al Perú. Eso es otra discusión muy grande, pero su libertador ahora le hace la guerra para que se integre a lo que era la Gran Colombia y su visión de tener una Gran América. No llegó, no prosperó, diferentes factores, inclusive la Gran Colombia se fractura y ahí es cuando salen los diferentes países que conocemos, ¿no? Colombia con Panamá, por supuesto, Venezuela y Ecuador, pero esta carta llega justamente cuando Ecuador ya es totalmente independiente. Como vemos, cambios, fraccionamientos, intervenciones, personajes y todo lo demás. Y solo quiero terminar, ya que hablamos de cambio, de fusiones y de todo esto, con esta imagen. Esta imagen es la Plaza Mayor de Lima. Muchas personas a quienes se las he mostrado y no conocen Lima me dicen qué bonita, es una plaza española. Y yo le digo, pues sí, es una plaza española. ¿Por qué? Porque esta plaza es la fusión de dos culturas. Esa pileta que está ahí, y tuve que tomar notas porque no me acordaba, la implementó inicialmente el virrey Francisco Álvarez de Toledo en 1578. Pero posteriormente, en 1651, el virrey García Sarmiento de Sotomayor, y Julio César tiene que mover la cabeza para confirmar, gracias. Perfecto. Fue refaccionada y esas refacciones las hizo Pedro de Noguera. Tal cual se hizo en 1651 es tal cual está hoy día. Esta pileta es quizás el testigo presencial único de que ha visto toda esa transformación. Y solo existe porque hubo fusión de dos culturas. Lima es ese resultado. España tiene parte de lo que fue el Perú, parte de lo que tiene México. Nosotros tenemos parte de esa cultura. Y es fantástico estar en este encuentro. Gracias.